Vamos a pedirle a nuestro hermano Luis Mario que haga una oración corta y iniciamos nuestra clase de hoy. Amén, mis hermanos, vamos a hacer una oración en el nombre del Señor Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, y toma la vida, Señor, del pastor para que nos pueda, Señor Jesucristo, instruir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te rogamos, guíanos, Padre Santo. Gracias. Amén. Amén, amén. Agradezco a todos los que puedan poner su cámara si tienen a bien, si no tienen ningún inconveniente y podemos interactuar todos juntos. Pongan una manito arriba si ustedes me están escuchando muy bien. No estoy en la computadora de siempre, estoy en otra porque tuve un percance, se me dañó la computadora. Aquí en Honduras se va la energía pues constantemente y creo que ese efecto me dañó la computadora. Pero aquí estamos para cumplir. Amén, amén. Introducción a la Biblia es hoy el tema que nos convoca y qué interesante que podamos eh, compartir, interactuar respecto a viajar por toda la escritura durante este módulo de introducción a la Biblia. ¿Por qué no empezamos leyendo un versículo que nos va a ayudar muchísimo para comenzar este viaje? Y el texto es San Juan 5:39. Hermano Francisco, ayúdeme con ese versículo de San Juan 5:39. Vamos a estar leyendo y luego les voy a compartir acá una imagen para que entremos en materia. San Juan 5:39, un versículo que muchos leemos constantemente. Amén. Prenda micrófono, hermano Francisco. Ok, Dios te bendiga, mi siervo. Ya estamos aquí entonces. Amén, amén. Dice la letra, dice, la palabra dice así, dice 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de... Amén, amén. Sí. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bien, bien. Tengo un retumbe con el sonido. A ver si lo puedo arreglar. ¿Me escuchan ahí, hermano? Sí, tengo un Sí, escucho bien. Yo tengo un rebote con el sonido. Y me vuelve a tirar en doble. Sí, bueno. Yo creo que ya. Ya. Era que había algún micrófono perdido por ahí. Muy bien. Voy a compartirles acá la imagen. Sí. ¿Pueden ver la imagen, hermanos? Amén. Muy bien. Hermana Sarita, prepárese para leer en nuestro índice temático. Sarita Cerdán. Amén. Leo, Ajá. índice temático. Sí. La Biblia, el canon bíblico, las dispensaciones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, origen y escritura de la Biblia, panorama general sobre la Biblia. Objetivos. A ver, déjeme ver. Sí, bien, o le ponemos un poquito más grande. Más, céntralo un poco más porque no se ve completo. Bueno, no lo veo completo. Deme un chance a ver. No hay un poquito de zoom acá. Ahí. No, mucho. Ahí. Ya, a ver, ahí déjalo. Ahí es.
Ok, ya. Objetivos. Transmitir la información pertinente con respecto al origen y desarrollo de las Sagradas Escrituras, tanto en su aparición como también al proceso histórico, a lo largo de todo el trayecto que se tomó para hoy tener una Biblia en nuestras manos, de modo que el estudiante obtenga un conocimiento general de la palabra del Señor. Además, maneje con buena precisión el contenido y exprese los conocimientos correspondientes a los temas que la Biblia presenta. Gracias, hermana. Amén. Vamos a hacer Amén. una especie de análisis de cuánto conocemos acerca de la Biblia. Vamos a hacerlo. Y vamos a empezar precisamente con hermano Luis Mario. ¿En qué idioma se escribió o en cuántos idiomas se escribió el Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento se escribió en dos idiomas, que es el arameo y el griego. Perdón, Arameo. el hebreo y el arameo. Ya me estoy Exactamente. confundiendo. Hebreo y arameo. Muy bien, exactamente. Muy bien. El Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribió, hermano Dani? Amén, mi hermano. El Antiguo Testamento fue Creo que tienes escrito poca, en hebreo hermano Dani, y creo que tienes poca señal arameo. porque te escucho entrecortado. Una parte fue escrito No te en escucho bien. arameo, Hermano Dani, apaga la como cámara de pronto por porque no, ejemplo el libro de Daniel, no. Nehemías y Esdras. Y Dani, se me adelantó y no me está escuchando ¿me bien. escucha ahí? Ahí le escucho. Hazlo otra vez. Está entrecortado, no tiene buena señal, creo. Vuelve a expresarte para ver. ¿Me escucha ahí? Sí, ahí le escuché, ahí le escuché. La pregunta fue la siguiente, porque no escuché bien lo que respondió. Simplemente la pregunta es, ¿en qué idioma o cuántos idiomas se escribió el Nuevo Testamento? Ajá. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Puedo participar? Sí, ahorita le pasamos la palabra. Sí, amigo. Estamos con Dani. Dani, ¿me escucha todavía o se desconectó? Bueno, ahora sí, hermano Juan Carlos, porque el hermano Dani como que perdió la conexión. ¿En qué idioma o cuántos idiomas se escribió el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento se escribió en griego y En el griego. Antiguo Testamento pues se escribió en No, arameo y hebreo. solo el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento. Muy bien, sí, en griego, así es. En griego, mi hermano. Amén. Usted, la pregunta es, ¿qué tipo de griego? ¿Qué tipo de griego, hermano Juan Carlos? ¿Recuerda qué tipo de griego? Porque todos los idiomas tienen como una especie de dialecto, ¿no? Entonces, alguien puede escribir un libro en Eh, español. Ajá, sí, hermano. sí, específicamente hay varios tipos de griego. Creo que hay Ujú. unos que son más académicos que otros, Sí, señor, sí, pero el señor. nombre específico no recuerdo en este momento. Muy bien. Buena respuesta la que me dio el hermano Juan Carlos. Porque muchos, cuando se les pregunta esto, automáticamente responden, se escribió en este griego. Y ahí donde podemos hacer una especie de análisis. Y bueno, muy bien lo que dijo el hermano. Vamos con el hermano José Valle. ¿Qué tipo de griego? Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. He escuchado que el griego koiné. Bueno, anótelo por ahí porque ahora yo voy a empezar a como que a desvirtuar o al mismo tiempo como a menoscabar, porque hay mucha ponencia con la palabra griego koiné. Que dice el hermano River Benítez,
¿Aquí quién de ustedes estudia griego o algo así? Levante la manito. Yo no sé griego, pero sí tengo el conocimiento con respecto al idioma en que se escribió la Biblia, pero no manejo el idioma como tal. Aclaro de una vez. Me va a preguntar, hermano, ¿y la palabra llega tal? No, no. Ahí si usted usa su interlineal. Pero una cosa es yo sacar una frase de un diccionario y otra cosa es yo manejar los términos para ponerlos en oraciones y contextos. Es muy distinto. River Benítez. Ajá. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Amén. hermanitos. Amén. Pienso, pues, como dice el hermano José Valle, que también tengo Sí. entendido el griego koiné. ¿Son pentecostales los que dicen eso o son trinitarios? Creo que pentecostales. Ay, santo. Bueno, vamos a llegar rapidito. Coloquen la palabra koiné, significa común o vulgar. Usted lo puede investigar. Koiné significa común o vulgar. Pero entonces vamos a leer algo para ver si ustedes comprenden, si tienen razón los que dijeron que fue escrito en griego koiné. Si la palabra koiné significa del común o vulgar, o sea, un lenguaje castizo, un lenguaje urbano. Y el hermano Juan Carlos nos estaba diciendo pues que existe el lenguaje académico y así sucesivamente. El lenguaje de las polis también es muy distinto al lenguaje urbano. Por ejemplo, hablo de mi país, Colombia. En Cali se habla español, pero tienen una especie de dialecto. Pero si vamos para Medellín, tienen el mismo español, pero tienen un dialecto un poquito más pulido, más pulido. Si te vas a Buenaventura, Colombia, tienen el mismo español, pero tienen un dialecto más golpeado, más golpeado. Y los términos son distintos. Entonces uno tiene que clasificar y decir, bueno, este libro que tengo en mis manos, ¿en qué tipo de dialecto del idioma español fue escrito? Ahora pasemos al griego. Uno se pregunta, ¿el griego tendrá también dialectos? Claro que sí. Ático, y así ustedes mencionaron, no recuerdo todo, pero son 4 más o menos. Jónico, hay otro tipo de dialecto que es el jónico, el ático, y así sucesivamente. Clásico. El clásico, así. Vamos ahora a la carta a Romanos. Romanos capítulo, vamos a leer el capítulo 2. ¿El 2? Sí, el 2. Romanos 2, sí, versículo 1. Vamos a estar leyendo con, vamos a buscar aquí, de los que tienen cámaras prendidas, hermano Jorge Agustín. Romanos capítulo 2. Estamos, Amén, hermano. como estamos en introducción a la Biblia, conociendo la palabra como tal, necesitamos ubicarnos un poquito y hago este hincapié por el objetivo que la hermana leyó. El objetivo que tengo como docente es que usted maneje un contexto general de las escrituras, que maneje el idioma en que se escribió, que maneje también al menos el desarrollo histórico de su formación canónica. Y así usted se convierte en un académico de la Biblia, o en un escolástico, como lo decíamos la otra vez, que llamaríamos teólogo en este caso. Bien, hermano Jorge Agustín, capítulo 2 de Romanos, carta a los Romanos. Amén, hermano. No digamos libro de los Romanos, porque a veces decimos el libro de los Romanos, no. Carta a los Romanos. Ajá. Amén, hermano. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ajá. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa Lea ahorita el verso, el capítulo 3. Capítulo 3 ahora. desde el 1, hermano. No, el capítulo 3, 1, sí. Vamos, estamos mirando unas cosas que les voy a explicar ahora. Mire que el Capítulo, apóstol San Pablo empieza
con el tema de juzgar. El tema de juzgar, acá me dice el hermano Dani que el Nuevo Testamento es un poquito en griego koine. Déjeme ver acá porque tengo que hablar con él ahorita. Déjeme ver un poquito. Fue escrito en griego koiné, según lo que he leído. Es una lengua común que se habla en varios territorios o dialectos locales, ya que es la lengua antigua que se utilizaba en el Mediterráneo. Bueno, esta apreciación es importante, pero ahora le voy a hacer un comentario para que no seamos, en un momento dado, al decir griego koiné, no vamos a tener complicaciones con teólogos más académicos que nosotros. Y le voy a poner este ejemplo con la carta de Romanos. Le pregunto, al mismo hermano Dani que puso el comentario muy lindo y a los otros demás hermanos, antes que el hermano siga, ¿se acuerdan que estudiaron conmigo exégesis que decía las preguntas exegéticas que decían a quién se escribe y por qué se le escribe? Son preguntas que uno se hace. Entonces pregunto automáticamente, la carta a los romanos, ¿a quién se le escribió? Hermano Oscar. A la iglesia en Roma. ¿Y los romanos, dónde nace el tema de las leyes? ¿Dónde se adjudica el tema de Estado y leyes? Del derecho y todas estas cosas. Ajá. El tema judicial, sobre todo. Sabemos que inicia en Grecia, pero hoy se utiliza más en la actualidad el derecho, ¿cuál? Romano. ¿Cierto? Entonces los romanos fueron los que le dieron fuerza, el hermano Dani y todos, a lo que se llama Estado, Congreso. Tenían los senadores, gente de leyes, porque los romanos adoptaron la cultura de los griegos. ¿Cierto? Ahora bien, ahí para que tengan una idea. Entonces la pregunta es, se le escribe a los romanos, ¿serían académicos a los que le escribió Pablo o eran también de lenguaje vulgar? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a preguntarle al mismo Dani. ¿Qué dice usted en su análisis? Ajá. Bueno, Dani, pausa. Estos son simplemente para poner notas, ¿no? Pero no me escucha, hermano, no sé si me está escuchando. Es una nota al pie de página. Vamos a preguntarle al hermano Reinaldo si tiene alguna noción. Pablo le escribe a los romanos, ¿serían esta gente de académicos o eran de clase, digamos, baja, media, que hablan en un lenguaje común? ¿Qué dice? Yo pienso que eran académicos. El hermano piensa que eran académicos. Vamos a dejarlo allí todavía porque tenemos que entrar en un pequeñito debate para poder llegar al tema del lenguaje. Hermano, ¿y usted han leído la carta de Romanos? Claro que sí. Ay, 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 el hermano escucha entrecortado, precisamente creo que es por la señal. Vamos acá, donde el hermano... ¿Qué hermanos que no le veo la carita? Por favor, no. Hermano Oscar, ¿usted qué dice? ¿Era gente normal, del común, o eran académicos los romanos? A quienes Pablo le escribe, ¿no? Porque hay comunidades también romanas que también son gente del común. Bueno, en mi pensamiento, sí, es de que eran cristianos y Ajá. habían de ambos, no directamente solo de uno, sino de ambos, ¿verdad? No todos eran académicos, sino que había de ambas cosas. Entonces, por eso el lenguaje también va adecuado a ellos. Bien. Les voy a dar una nota que se estudien y le hagan una exégesis, como esta es como tarea para ustedes personalmente, porque no es el tema ahora, de la carta a los romanos. Para no alargar el tema, el apóstol Pablo, según historiadores serios, dicen que él escribió a gente de la aristocracia esa carta. O sea, cristianos que eran del Senado algunos, gente de la aristocracia, gente noble. Por eso el lenguaje de Pablo que más se utiliza en la carta a Romanos tiene que ver con jurisdicción.
Pastor, ¿y cómo me muestra eso? Vamos a ir viendo. Tiene que ver con el tema de juzgado, de fiscal, de abogado. Tiene que ver con el tema de leyes. Vaya observando detenidamente. Vamos al capítulo 2, dice, tú que juzgas. Y la palabra juzgar siempre se lleva a un veredicto. Entonces, esta gente entendía el derecho, entendían jurisdicción. Por eso es que esta carta fue poderosa. Vamos a seguir. Capítulo 3, que está leyendo el hermano. Amén. Ajá, Capítulo 3, verso 1. sí, ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? sí, Mucho en todas maneras. Primeramente, que les ha sido confirmada la palabra de Dios. ujú, Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, ujú. para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. Ahí, dejémoslo ahí. Lea capítulo 3, versículos 22 y 23. El mismo capítulo. Versículo 22. La Sí. justicia de Dios por Ahí, medio ahí. Cuando hablamos de justicia, hermano Juan Carlos, yo creo que usted trabaja en los temas sociales un poquito. Cuando hablamos de justicia dentro de las constituciones de los países, ¿a qué estamos nosotros refiriendo? Al marco legal, mi hermano. Perfecto. Principalmente a la Constitución. Siga, hermano. Siga, que lo iba a contar. También puede ser referido al Código Penal o el Código Civil, a las leyes más bajas, porque hay una jerarquía de leyes. Sí, señor. Ahora, si usted fuera escritor y la gente que va a leer sus cartas son gente del común, ¿le escriben ese lenguaje judicial? Jamás, porque no entendería. Exacto. Porque hay términos que son técnicos o académicos. Sí, señor. Entonces, allí lo que estamos haciendo es un análisis sintáctico. El análisis sintáctico en gramática se refiere a observar las palabras en el texto para darnos cuenta su significado y la coherencia. Ahora, si usted no es tan académico, esos términos, como dice el hermano Juan Carlos, no los va a entender. Ahora, el escritor debe ser un hombre consciente a qué audiencia le escribe para que puedan entender su mensaje. Entonces, estos historiadores que dicen que Pablo le escribió a gente de la aristocracia, yo entro en concordancia con ellos por el lenguaje literario que trae Pablo, que tiene mucho que ver con el derecho penal o los códigos penales. Y los romanos que sí eran expertos en la temática. Ahora, para usted ganarse un médico, tiene que predicarle el lenguaje que de la medicina. De otro modo, no lo va a escuchar. Si le habla de su tema, te escucha. Vamos al versículo 23. Amén. Ajá. Versículo 23. Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí. ¿Quién? Destituidos de la gloria de Dios. Esto tuvo que haber un proceso legal. Usted no me puede sacar de este lugar si primeramente no me dice mis derechos y no me dice qué causa cometí, o sea, qué problema tengo. Y usted me va a destituir del país celestial. Ah, es que pecaron. Ah, ahora vamos a otro proceso. Capítulo 5 de Romano. Capítulo 5. 5:1. Sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, párela ahí que le voy a hacer un mapa conceptual con respecto al derecho penal. No soy abogado, pero bíblicamente se lo voy a hacer. Resulta que usted y yo desobedecimos al código sagrado, pecamos a través de quién? De un hombre que llevaba la responsabilidad de toda la raza humana, Adán. Ahora hay un fiscal que lo acusa y es Satanás. Satanás le está diciendo, por cuanto pecaste ahora, tengo derecho sobre ti.
Y yo tengo todo el estado en el mundo espiritual. Tengo la muerte. ¿Qué más tengo? El infierno. ¿Qué más tengo? Enfermedades. ¿Qué más tengo? Dolor, tristeza. Todo esto es para ti. Pero ahora se necesita entonces que me lleven a la corte para que me ayuden a salir de las garras de todo lo que yo me he metido. Lea rápidamente entonces Romanos 5:12 para que vayamos entendiendo. Necesito que me ayuden, estoy en problemas, estamos en problemas. Vamos a la corte, llévenme a la corte. Usted no sabe cuando alguien lo agarra y dice, hey, espere, dígame cuáles son mis derechos. No voy a hablar hasta que no aparezca mi abogado. ¿Sí ve? Bueno, llévenme a la corte, por favor. Vamos ahí, 5:12. Romanos 5:12. Por Ajá. tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Sí, por el pecado la muerte. Así sí. la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Entendió lo que expliqué anteriormente? La responsabilidad estaba en Adán. Adán nos metió en problemas. Ahora hay un derecho del Satanás, un derecho legal de hacernos daño, de destruirnos y acabarnos. Y dice prácticamente que vino para matar, hurtar y destruir porque le permitió a Adán eso. San Juan Dice que es el 10:10. acusador. Exacto. Y dice, tú eres mío, tú practicas lo que yo. Ahora tiene que aparecer un abogado. ¿Ve? La Biblia dice que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. Ahora si usted entiende por qué Jesucristo en las funciones es el juez, pero vino como el abogado para presentarse a la corte. Si me permiten parafrasear y usar antropomorfismo, Jesús le dice a Nicodemo, yo soy el juez que está sentado en el trono, pero ahora estoy en la tierra. ¿Y por qué he venido? He venido a defender al hombre que está en problemas y necesita ir a la corte. Ahora, lo que me están pidiendo es que no aceptan ninguna fianza, ningún tipo de fianza. ¿Y qué es lo que están aceptando? La muerte. Entonces, por eso Cristo se hace ese cordero que se necesitaba para limpiar y justificar los pecados. Entonces Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Mesías, Jesucristo, está en la cruz. Y ese texto es maravilloso de que dice el mismo apóstol Pablo, que exhibió públicamente a todo. El acta se la presentó a aquel que tenía el poder sobre ti y sobre mí. Le dijo, mira, ya pagué la fianza. Oh, Jesús. La muerte mía ahora ha hecho justo o ha justificado a aquel que había pecado. ¿Y cómo lo obtuvieron? Porque creyeron en mi sacrificio. Romanos 5:1. Ahora sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Se da cuenta? Porque, Hasta ahí, hasta ahí. amén. Yo no tengo tiempo para explicar todo ello en el tema de derecho penal, porque es largo, pero mírenlo por ahí porque la gente no predica así en las iglesias. Por eso no hay bendición para la gente. Pero si alguien le toma ese texto dentro del contexto que es un contexto jurídico. Usted tiene que poner todos los elementos. Entonces Jesucristo se enfrentó al fiscal en el mundo espiritual, que acusaba a los hermanos, que acusaba a los moradores de la tierra. Tienes que presentarme un acta, algo que diga que está justificado la muerte de Jesucristo en el Calvario. Por eso es que los predicadores del primer siglo, el apóstol Pablo decía, si tú crees que Cristo murió y resucitó de los muertos, serás salvo. Y dice, pero ¿por qué solamente esas simples palabras? Porque eso tenía un contenido que había que explicárselo al oyente. Esas tres palabras tenían un contenido amplio en el mundo espiritual. Eso es una locura, dicen los griegos. No. Es una locura porque el que muere en esa cruz
No fue como Alejandro el Grande, pero pagó una fianza que nadie podía pagar. Hermano, Ajá. disculpe, en ese asunto ahí que está explicando, me Señor. lleva a como cuando dice la escritura, y el que me invocare será salvo. Entonces la gente piensa que solamente es invocar a Jesús y ya es salvo, pero se pierden de todo el contexto anterior, o no Exacto. tienen la explicación. Correcto, todo el contenido jurídico. Ahora les pregunto, lo que estoy hablando, ¿sería para gente del común o para personas que entiendan este lenguaje? Para ver una justificación, para decir que Jorge Agustín o Oscar, que estaban acusados con pruebas indubitables de que usted merecía el infierno. Eso lo dice Romanos 3:23. Usted está destituido, usted no puede entrar acá, porque ninguna cosa inmunda entra al cielo. Pero por eso yo digo a la gente, no diga que usted, la gente dice, hermano, yo ando en santidad. Pablo dice que nosotros somos santificados en Cristo. La santidad mía no vale si Cristo no está al frente de su justicia por mí. No vayan a hacer predicar, hermano. La justicia del Señor, si usted la pone al frente, no hay nadie que lo acuse a usted. Pero si usted se presenta justo, dice Pablo, no hay ni un justo ni siquiera uno. ¿Se da cuenta? Entonces Jesucristo, y hay un texto muy lindo, y por eso la palabra por medio de, es que ese por medio de no es dualidad. Es que aquí hay una plataforma que había que predicar un tema de la justificación. Creo que tengo un tema elaborado de la justificación desde ese contexto jurídico, bien explicado. Hay un hermano que me ha estado pidiendo algo y yo siempre se me olvida porque muchas cosas, pero ahí tengo un tema que se llama la justificación y está explicado desde ese punto de vista cómo fue que el Señor no justificó. Y ahora entonces tenemos entrada a la salvación, siempre hay que decir, por medio del sacrificio. Si el sacrificio de Jesús no se fuese hecho, nadie podría ser salvo. Por eso hay que hablar de la cruz. La palabra de la cruz tiene un contenido amplio. Entonces, hermanos, concluyo que la carta a los romanos fue escrita, dicen algunos, a abogados. Escuche esta palabra, a abogados que conocían el derecho, conocían la justicia, conocían los códigos penales, y para ellos leer esa carta era un deleite. Hay un texto, quiero que lo busquen, que dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué versículo es? Capítulo 10, ¿qué? De Romanos. Muchos lo han malinterpretado, los trinitarios también. Ah, no, dices, y si confesares con tu boca ¿cómo es? Que Jesús es el Señor, serás salvo. Es El versículo 9, Ajá. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ajá. Usted ha visto que la gente hoy en día le dice a la gente, confiese a Jesús, confiese, confiese. Está muriéndose, confiese, ya, se salvó. Esa doctrina, hermano, decimos en Colombia, está mandada a recoger. Pero la gente la está creyendo. La oración de fe. La oración de fe. Vamos a explicar ese versículo para que se lo expliquen a algún trinitario. ¿Por qué Pablo dijo esa palabra? ¿Por qué es la pregunta? Resulta que en Roma la gente tenía a los emperadores, que eran los césares, como si fuera un señor, un amo y señor. Es más, se utilizaba la palabra señor o mi señor para el emperador. Pero ahora hay unos cristianos, para ellos entre comillas, unos cristianos anunciando que hay un señor más grande que el César. Que no hay que decirle señor al César, sino a Jesucristo. Ahora sí, usted, ¿por qué ven que el Imperio Romano odió tanto a los cristianos del primer siglo?
Y el apóstol Pablo tiene que escribir la carta en el capítulo 8, versículo 28, a los hermanos que estaban siendo perseguidos, maltratados por Nerón. Les dice, a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Y si usted va leyendo y leyendo y leyendo, él dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo me podrá separar del amor de Cristo. Esa carta se escribe porque los cristianos estaban muriendo por el imperio romano que había decidido exterminar a los cristianos. ¿Por qué? Porque están diciéndole a la gente que el César es un hombre mortal y normal. Entonces obligaban a los creyentes a decir que le dijeran Señor al César. Y si no lo decían, ¿qué iba a pasar? Iban a ser condenados a la hoguera, iban a ser decapitados. Entonces, la pregunta era, confiese que el César es el Señor, si no se muere. Y si usted confiesa que el César es el Señor, queda vivo. Pero si confiesa que Jesucristo es el Señor, lo matamos. Entonces, mejor vida, dice acá en Colombia. bueno, entonces Pablo le dice a los hermanos para alentarlos, confiese que Jesucristo es el Señor y va a ser salvo. No salvo de la muerte del César, pero va a ser salvo de su alma. Ese es el contexto de ese versículo. No sé si me hice entender. Ese es el contexto histórico del versículo. Entonces, Amén, ¿qué hace el lector desprevenido, el trinitario o dualista? Confiese, confiese. Aquí la Biblia lo dice, que si usted confiesa, es salvo. Pero no entiende el por qué está ese versículo ahí. No analiza el contexto. Bueno, hermanos, era una pincelada simplemente para que entendiéramos que la carta a los romanos tiene un lenguaje aristocrático. Y usted la puede leer toda. El apóstol Pablo sabía muy bien quién eran los romanos. Es más, él mismo dice, yo tengo una ciudadanía romana, conozco esa gente, investiga la historia de los romanos. Es como en Europa, en otros lugares. Bueno, y el mismo Roma es el tema de Europa. Bien. A esta gente, cuando usted estudia a los romanos, los ponían a estudiar el tema de derechos desde niños, que comprendieran muchas culturas, como la de los griegos, las culturas de los persas, y así. Bien, ahora, digamos que el libro o el Evangelio según San Mateo, voy a concluir. La Biblia es escrita en dialectos en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo. ¿Qué quiero decir? De acuerdo a la comunidad, asimismo se le escribía en ese lenguaje. Usted tiene que investigar Mateo a quién le escribe. Lucas, el libro de Lucas no tiene un griego del común, porque se le escribió a un hombre académico, Teófilo. Oh, excelentísimo Teófilo, tú no eres un cualquiera. Y a la gente que es académica hay que hablarle a su nivel. De otro modo no te oye. No es orgullo, porque Heráclito era un filósofo que no se juntaba con cualquiera, sino con gente que al menos hablara su lenguaje o tuviera su mismo nivel. Estamos. Quisiera que si tienen algo que decir, no se me traguen todo, no se me traguen todo. Tranquilo que yo recibo observación. Y yo sé que ustedes son bien estudiosos. Pero si ustedes no están de acuerdo con lo que estoy explicando, usted puede presentar su punto de vista y decir, mi hermano, opino esto, aquello. No se traguen todo. Amén. O sea que según los dialectos, de acuerdo a la época o sea, y al contexto cultural que estaban viviendo por el curso del tiempo que va pasando, ¿cierto? Sí, señor. Por ejemplo, también es a quién se le escribe el libro o la carta. ¿A quién se le escribe? Hay una carta que es cortita y me gusta mucho, que es la carta de Filemón. ¿Cuántos la han leído? Levanten el dedito de arriba los que han leído la carta a Filemón.
Vamos a ver, hermano Omar. Ah, tiene la mano levantada, pero yo de San Martín he leído a Filemón. Déjenme la mano levantadita arriba. Pocos hermanos leen esa carta. Qué cortita. Y me encanta esa carta porque habla del amor. Esa carta tiene un contexto de amor, del perdón, de la tolerancia y la comprensión. Es una carta romántica, si usted la analiza bien, en el sentido de considerar a la otra persona, de ese amor altruista. Se la escribe Pablo a Filemón, a un compañero. ¿Por qué? Porque había un muchacho que se llamaba Onésimo y era esclavo de Filemón y se le había robado algo y lo mandó preso. Y resulta que allá preso se encuentra con Pablo y Pablo se lo gana para el Señor. Uy, qué cosa tan bonita lo que dice el texto. Todas las cosas ayudan a bien. Por robarse eso, se salva. Entonces alguien predica, hermano. El tema de hoy se llama, si robas, te salvas. Ay, Dios mío, qué tema tan raro. Pero la pregunta es, ¿qué te vas a robar? Bueno, perdóneme, ese es un chiste porque sale con eso y el pastor lo disciplina. Pero Onésimo, por robar se salvó. Él ni lo pensó. Lo meten preso y allá se encuentra con Pablo. Dios mío, qué bendición. Bueno, Mano, hay manos levantaditas ahí, ajá. también se manejaba el latín, ¿cierto? En la época de que se escribió el Nuevo Testamento. Dice, en la época, sí, pero no tan fuerte. La lengua prácticamente oficial era el griego. Ok. Pero sí se manejaba latín, porque ustedes notan que el escrito que decía INRI tenía 3 idiomas. Entonces, había gente que lo leía. La lengua materna de los romanos era latín. Entonces, había gente que hablaba y lo leía también. Pero como siempre hay una lengua oficial, if you're walking around the United States, si tú caminas en los Estados Unidos, you find some people speaking English, other people speaking Spanish. Hermano Alejandro, a ver, tradúzcanos ahí. If you're walking around in the United States. Prenda el micrófono. Si está caminando en los Estados Unidos You find some people y te encuentras con una persona, speaking Spanish, le habla español, other people speaking English. todos hablan inglés. Ok, así es. O sea, encuentras personas que, gracias hermano, encuentras personas que hablan español y otras que hablan en inglés. Ahora, si usted, la comunidad en que vive, solamente habla en inglés, usted no puede hablar español ni escribir en español, porque el mensaje se está perdiendo. Hice este contexto así, esta escenografía con el hermano Alejandro, para que entendamos que se tiene que hablar la lengua oficial siempre de acuerdo al contexto. O sea, si usted vive en los Estados Unidos, por ende, mi hermano, trata de aprender inglés, porque va a una tienda y lo más probable es que la cajera hable en inglés. Y ahí usted se va a quedar, Dios mío, ¿qué hago aquí? Y bueno, ahí está. Bueno, sí, pudiéramos hablar mucho de eso, pero cuando ya entremos al tema de las lenguas en que se escribió la Biblia, ahí vamos a tener un panorama muy general. Muy bien, vamos a poner la imagen nuevamente. Ay, aquí teníamos unas preguntitas. Vamos a ser breves. Mano levantada, hermano Omar, rapidito. Y el hermano Joe en San Martín. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Amén. Bueno, voy a tratar de ser breve por el contexto mismo de lo que hemos escuchado. Amén. Pasa que no es que no esté de acuerdo en el concepto de quién fue escrito los romanos, Sí. sino más bien que también leí por ahí algo con respecto a que hay fragmentos que no necesariamente fueron para los romanos. Por ejemplo, el capítulo 2 y los versículos hasta como el 9 más o menos, prácticamente fueron escritos o fue un fragmento escrito para judíos, según algunos comentaristas, por el concepto de lo que tiene en Mateo el capítulo 7 y el versículo 1,
También Mateo 3, 8 al 9 creo que tiene un concepto ahí acerca de lo que los judíos se creían más que los gentiles. Y por el tan solo hecho de creerse judíos, se creían salvos o que tenían derecho a la salvación. Y ellos decían, tenemos a Abraham por padre. Y creían ellos que por eso tenían el derecho a más que los gentiles. Entonces, yo he escuchado y he leído un poquito con respecto que ese fragmento del capítulo 2 se aplica bastante a los judíos por el concepto que ellos creían estar libres de, por decir algo, del pecado o de la condenación y se autojustificaban juzgando a otros, como aquel hombre que estaba parado frente al que se menospreciaba diciendo, sé propicio a mi pecador, mientras él decía todo lo que era. Entonces, en esos conceptos, estaba recordando esos detalles del capítulo 2 porque el capítulo 7 de Mateo habla acerca del que juzga y aún con la medida con que serás medido. Y también Jesús les aclara mucho a ellos el concepto de que lo que siembran, eso van a cosechar. Entonces, no sé cuál es su posición ahí, estimado maestro. Y como le digo, yo lo leí por ahí, obviamente son puntos de vista. Amén. Y no sé qué tan aceptable sea el concepto de que sea ese párrafo para judíos por el contexto bíblico de Mateo 7:1 y de 3:8. Muy bien. Buena apreciación y es coherente. Es aplicable. Pero vamos a matizar un poquito más, pero sí es aplicable. Usted está diciendo, esa investigación que hizo es real. Y vamos a matizar un poquito con respecto a lo que el hermano Omar está diciendo. Lo que pasa es que estos judíos vivían o tenían de alguna manera ya cultura romana. ¿Qué pasa cuando una persona se va a vivir a una ciudad o un país? Aprende la cultura, nuestros hijos, por lo que es el tema educativo. Y no que olviden sus tradiciones, pero aprenden mucho léxico del lugar donde están viviendo. Entonces, en este sentido, lo que dice nuestro hermano Omar es verdad. Aunque ellos están con cultura romana, tienen en cuanto a religión se refiere, el judaísmo encarnado en sí. Y es bien coherente lo que el hermano dice. Entonces, están diciendo que si no practican las cosas que aprendieron de la ley mosaica, aunque sean cristianos, no van a poder salvarse. Entonces, Pablo dedica ese fragmento a esta comunidad cristiana que tiene estos conceptos. Entonces, sí es aceptado. Entonces, es un lenguaje aristocrático, pero estos judíos que están recibiendo este fragmento, pues obviamente son personas también letradas, porque el judío, no todo el judío tiene lenguaje del común. Miren que la escritura, o algunos expertos dicen que Juan, lo denominan es Juan el teólogo. Y la palabra que decían cuando dijeron que Pedro era hombre del vulgo, también involucraban a Juan. Y uno dice, ¿cómo estos hombres que tienen esa maestría para escribir van a ser hombres del vulgo? Uno pregunta, ¿y entonces qué era ser un académico en esa época? O sea que había que tener un conocimiento bien grande. Recuerdo que algunos decían que habían personas que se sabían la Torá de memoria. ¿Han escuchado eso? Y uno dice, pero Dios mío, obviamente sí, porque eran dedicados como los monjes a estudiar las leyes porque nadie las podía quebrantar. Había que aprendérselas bien, manejarlas bien. Pero sí, muy, muy bonito, hermano Omar, el aporte que realiza. Sí, señor. Luis Mario, pero otro hermano me levantó la manito porque vamos a seguir con la clase. Pero me parece bueno esto que estamos haciendo para ubicarnos en contexto, porque vamos a viajar por la Biblia y necesitamos ir sabiendo, porque hemos leído la Biblia completa, pero no le hemos hecho análisis a los libros de la Biblia. Ahí tenemos unos vacíos. El hermano Joe San Martín me levantó la mano ahorita. ¿Sí fue? Sí, hermano. Dios los Amén. bendiga. Amén, amén.
Bueno, mi pregunta no va con el tema, pero como tocaron Romanos capítulo 10, solo por curiosidad. em, Sí, ah, sí, en el señor. momento del bautismo, el momento del bautismo, ¿verdad? Entre el candidato y el bautizante, invocan el nombre de Jesús. Ambos, uno solo, el que bautiza o el que se va a bautizar, o ambos. Resulta por la expresión que usted mismo dio acerca del texto que habló. Y como la palabra epikalomai, que sigue más adelante en el mismo pasaje, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa pregunta está bonita porque casi no, la gente ni la usa. Sí, en el primer siglo, los creyentes que se iban a bautizar, ellos también invocaban el nombre de Jesús. Y el que iba a bautizar a las personas también. Hermano ¿Y qué Joel, pasó entonces? ¿Cómo? ¿Y qué pasó ahora? Bueno, entonces váyase usted mismo rápidamente a Hechos 22:16 para comprobar la pregunta que usted hizo y darle respuesta también bíblicamente. Hechos 22:16. Léalo usted, hermano Joel San Martín. Ajá. Hechos 22:16, la versión Reina Valera 1960, que a la letra dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? La pregunta, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está la respuesta, hombre. Sí, claro. Entonces, era correcto. En el tiempo primero, en el primer siglo, las dos personas tenían que invocar el nombre. Entonces, digamos que era una tradición de los primeros cristianos, que si alguien la aplica ahora, está bien. Solo que la gente ha ido dejando estas prácticas bíblicas, y no sé aquí en qué clase yo estaba enseñando de que tenemos muchas cosas que son prácticas trinitarias nosotros, sin darnos cuenta. Sí, señor. Por, ustedes ya saben, desde el siglo XV para acá, desde el siglo XV para acá, y el problema del oscurantismo, de los 1200 años más o menos de silencio que hubo en cuanto al desarrollo de la iglesia primitiva. Y de los neopentecostales también, ¿no? Sí, señor, ha afectado muchísimo. Y otro problema es que el pentecostal es ahora que está estudiando teología. Es ahora. ¿Y quién los presionó a estudiar? YouTube, los trinitarios mismos, ¿sí ven? Los mismos trinitarios. ¿Quién más los presionó? El gobierno también. Encontramos un muchachito por ahí por la calle que le puede dar clase al pastor de la Biblia. Entonces le toca al pastor pellizcarse y decir, hombre, ¿qué me está pasando a mí? Que me hizo una pregunta un muchacho de 10 años por ahí y me habló del contexto histórico y yo ni sé esto. Entonces, el sistema nos presionó. Pero qué bueno que lo hagamos porque queremos crecer y no porque el sistema nos presiona. Entonces, ahí vamos haciendo una cosa que se llama depurar. Iglesia reformada, siempre reformándose. Ese término hay que aplicarlo. Una iglesia reformada, siempre reformándose, porque tenemos que ir sacando cositas que son de otros movimientos y siempre son trinitarios. Amén. Gracias, pastor. Amén. Muy Mano, bien. Mano, una preguntita ahí con ese texto Sí. que leyó el hermano cuando dice que aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo y que el que se bautice, dice Sí. el nombre de Jesús. O sea, como quien dice, yo miraba un debate el otro día que decía, no, pues es que, o sea, uno se puede bautizar a sí mismo con ese versículo. Entonces, ahí está Ajá. la mala Mire, interpretación. ese versículo, como que si diera a entender que Pablo se bautizó a sí mismo, pero el que lo bautiza a él es Ananías.
porque el mismo Pablo testifica de Ananías. He predicado 2 veces de ese anciano y siempre ha sido una prédica de bendición. Porque yo me he metido en esa escena y yo digo, ¿por qué el Señor, me imagino cuando ese anciano le puso las manos a Pablo, la Biblia dice dice el mismo Pablo, las escamas se me cayeron de los ojos y yo empecé a ver. Cuando uno es un académico y quizás tiene algunos conocimientos, la gente quiere que el que ore por él sea el magnate, el presbítero, el del consistorio de anciano que me ponga las manos. Pero cuando abres tus ojos es un humilde anciano el que está orando por ti que quizás no sabe ni leer. Es ahí cuando usted empieza a decir, lo que yo aprendí lo tengo por basura, porque cuando yo tuve una experiencia tan tremenda que creí que lo que yo sabía tenía mucho poder, pero el verdadero poder lo tenía un anciano que me puso las manos encima. Aleluya. Ese señor, ese anciano, donde quiera que vaya, tengo que testificar de él. Entonces, Reflexión fíjese. ahí, ¿Cómo, hermano? la reflexión ahí para Pablo. Bueno, eso es tremendo, tremendo, porque él ahí aprendió muchas cosas. Y a veces nos pasa en la vida igual, que nos sorprenden cosas dentro de la iglesia y aún fuera, porque uno dice, si predica fulano de tal, esto aquí va a ser una bomba. Y resulta que viene un jovencito o un anciano que no ni habla bien en el púlpito y tiene tanta unción, tanto poder que uno dice, Dios mío, ¿este dónde salió? ¿Qué ha estado haciendo? Dios nos sorprende. Porque la palabra dice, Dios exalta al humilde y al altivo lo mira un poco de lejos. La obra extraña del Señor. Amén, amén. Entonces, hablando un poquito de ello, Luis Mario me tiene la mano levantadita ahí. Y bueno, no sé, la última ya. Seguimos, avanzamos. Ajá, hermano Luis Mario. Bueno, pastor, que el Señor le bendiga mucho. Amén. Tengo yo una idea y un pensamiento a la vez acerca de la personalidad del apóstol Pablo. Sí. Pienso que sería bueno resaltar en esto que estamos hablando acerca de la filosofía que tenía el apóstol Pablo de tratar con los líderes o con aquellos que tenían la autoridad sobre cierto grupo de personas o sobre un pueblo, más o menos así, porque la idea pienso que era de Pablo corregir a la cabeza y la base automáticamente seguiría. Y en ese contexto, por ende, aquellos líderes tendrían que ser conocedores de buen dialecto, que Sí. supieran, ¿no? Que sean del ambiente académico en sí. Sí, señor. Ah, Luis Eso sería Mario. bastante. Amén, gracias. Luis Mario. ¿Cómo está hablando Luis Mario? Tremendo. Se metió a un ambiente académico. Ustedes están académicos hoy. Amén. Bien. Así es, hermano. Así es. Vamos a, vamos a poner la imagen porque nos vamos a quedar ahí. Yo hoy meditaba con alguien y decía, la clase de los lunes, está la de los domingos, muy buena. Pues la de los lunes como que le añadimos más, porque hay los videos del domingo y los videos del lunes. Y aquí siempre es la misma clase, pero van saliendo como otras cosas. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir. Introducción. Déjeme por aquí, por favor, que yo voy a permitirle a Sergio que nos lea la introducción. Ah. Prenda micrófonos y nos lee. Sergio. Sí, 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 hermano, Dios le bendiga, buenas noches. Amén, amén, amén. Estoy
Estoy tratando, como estoy en el celular, quiero ampliarlo un poquito. Ah, ya, ya. A ver, espera un momentito. A ver, voy a dar lectura. Ah, Introducción. Aunque ahí dice introducción, le falta una C. perfecto, sí, sí. Gracias, hermano. Así es. Ajá. La Biblia es un libro con unas características muy distintas a los demás, debido al trasfondo espiritual transformador que posee debido a su autor. Ah, Además, la Biblia parece un libro común, pero en realidad no lo es en el sentido que trata temas de contexto histórico, pero con una realidad intrínseca, de manera que no lo podemos leer como cualquier libro, sino con minuciosidad. Para poder extraer la esencia que ella contiene, la Biblia es un libro de origen tardío. No obstante, a diferencia de otros libros, nos narra hechos fascinantes sobre la realidad, desde su punto de vista geográfico, cosmológico, ontológico, astronómico, espiritual y científico. La Biblia podríamos decir que se centra en el Creador y su creación desde una óptica general. amén. Amén. El aspecto cosmológico, ¿a qué se refiere? Hermano, vamos aquí. Hermana Lady, que está escuchándome ahí. La palabra aspecto cosmológico. Lady, participe también. ¿A qué se refiere? Cosmos viene del universo, ¿no? Y logos, estudio. Entonces, desde el punto de vista cosmológico, ¿a qué se referiría? Hermana Lady, ¿me puede escuchar? Puede participar. Voy a cerrar acá para poderlos ver mejor. Creo que no me está escuchando bien. La hermana Sofía Vergara, vamos a hablar con las mujeres que están acá en el grupo. ¿A qué se refiere a aspecto o contexto geográfico? La Biblia tiene obviamente ese punto de vista. ¿A qué me refiero? Lo que debemos conocer nosotros como estudiantes. Sofía Vargas dice ahí. Sofía Vargas, ¿me escucha? No, me están escuchando las hermanas. Sí, buenas noches. Estudia los aspectos de la Tierra, Ujú. el aspecto de la Tierra como el clima, la geología, Sí. la hidrología, vegetación. Amén, 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 amén. Hermana, ¿tú eres profesora? No, no, pastor. Bien, bien. No conozco a Sofía, no sé si la he visto alguna vez en la clase porque no sé, no la he visto. Al menos un día en la clase, hoy si quisieran, prendan todas sus cámaras para conocernos. Sería muy lindo, sería muy lindo. Y ahí las apaga otra vez. Y así nos como que digo, ah, Sofía es tal persona, la recuerdo. Lady es tal persona, la recuerdo. Así, ahí Sofía, ahí la estoy viendo. Bueno, no, sí, ya. ¿Quién más? Lady le llamé, pero no me escuchó. Pero quiero que todos participen, porque se me pueden, no sé en qué horarios tengan en su país y me pueden dormir ahí. Bien. Ramiro Guevara. El aspecto cosmológico. La hermana ya me habló del aspecto geográfico. La Biblia tiene ese recorrido, o sea, tiene esa materia geográfica, porque vamos recorriendo el mundo mesopotámico, Babilonia, Siria, Nínive, Egipto, Etiopía, y así sucesivamente. Entonces, ese es el aspecto geográfico, y va a llegar a otro término que es el aspecto cosmológico. ¿A qué nos referimos, hermano Ramiro Guevara? Hermano Josué. Sí, hola, Dios les bendiga. Buenas noches para Amén, todos. amén, amén. El aspecto cosmológico, pues yo creo que me hablas del universo, de la existencia del universo, algo así. Sí, Sí, me señor. imagino que es eso. Sí, señor. Debe ser la existencia del universo. Amén. Entonces, primeramente, ¿por qué sí es así? Porque, ¿quién fue el que dijo que la Tierra era redonda? ¿Galileo Galilei?
que la Tierra era como redonda o ovalada. ¿Cómo dijo? ¿Quién era el de la Galileo. polémica? ¿Era Galileo? Yo no sé, yo vi eso en clase hace tantos años que ya se me olvidó. Bueno, bien, estamos aquí recordando. Vamos con el hermano River. ¿Quién fue el que habló de eso, de que la Tierra, algunos dijeron que era plana, otros que era redonda? Una discusión, pero hubo un filósofo, un científico ahí que tuvo, el que está en la lista histórica, Galileo Galilei o Isaac Newton. Hermano River, ¿cuál de los dos? Hermanito Maximiliano, la verdad no sabría decirle. Ya, bien, bien. Hermano Reinaldo, ¿cuál de los dos? ¿Isaac Newton o Galileo? Reinaldo. No me vayan a googlear, sí. No me van a googlear que no se vale. El hermano Alejandro quiere hablar. Ajá. ¿Quién de los dos? Amén. Galileo Galileo. Sí, señor. Galileo Galilei. Ese fue. Pero si ustedes supieran, ahora ustedes investigan la fecha en que él polemizaba en eso o planteó la teoría. ¿Recuerdan? ¿Quién me dice la fecha? ¿En qué siglo? Yo de San Martín. Diga, hermano. Uno por ahí que me diga el tiempo en que Galileo Galilei existió. No, hermano. A ver, De alguien por repente no ahí. sé. Levante la manito. No pasaron historia, hermano. No pasaron historia en el bachiller. Yo tampoco. No, mentira, no me acuerdo ahorita, pero Galileo es uno de los contemporáneos. Ustedes pueden investigarlo ahí. Pero antes que él dijera eso, antes que él lo dijera, la Biblia ya lo había dicho. Ahora, ese es el aspecto cosmológico, que la Biblia tiene las respuestas a las preguntas de los filósofos. ¿Es redonda o es plana? La Tierra ya la Biblia había dicho que era redonda. ¿Qué más? Habló del universo en el Salmo 19:1, si usted lo lee. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Qué es eso, mi hermano? Es cosmología. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Dice Job, la tierra no está en un eje, como dicen los científicos. Está colgada sobre nada. ¿Y qué le pasa a los científicos entonces? Ellos dicen que un eje, pero Job dice Hermano, que está colgada sobre nada. Ajá. 1564 dice por ahí la Sí, historia. siglo XV, exactamente, el siglo XV. Sí, Que señor. nació Gracias. martes 15 de febrero de 1564 y murió miércoles 8 de enero de 1642. Bueno, gracias, hermano, por ese dato. Ahí les dejo ese datito. Pastor, Ajá. Pastor Max, si quiero anexar algo aquí interesante que estoy leyendo. Sí, señor. Usted refería ahí el tema de que ya anteriormente él no definió como que él fue el que descubrió la Tierra redonda, no. Eso anteriormente se dice que ya estaba desde los griegos. Ajá. O sea, ya había una sospecha sobre ese tema. Piensa pues que lo que usted está redactando ahí es totalmente verídico, Sí, que no fue señor. él totalmente el que descubrió pues ese tema, sino que fue Aristóteles en el siglo III antes de Cristo el que lo estableció como un hecho en realidad. Amén, amén. ¿Qué dice Eclesiastés? El mismo Salomón dice, no hay nada nuevo en la tierra. ¿Han leído eso? No hay nada nuevo. Lo que hoy están diciendo ya lo dijeron los antepasados. Tremendo es. Y lo que usted mire que, ¿y por qué nos han vendido la idea que el que descubrió eso es Galileo Galilei? Y todo el mundo tiene que aceptarlo en la universidad donde esté. Usted tiene que aceptarlo, porque si no, no pasa el examen. No lo pasa sencillamente. Ahora sí, noten ustedes que tenemos que, como decía alguien, abra el ojo japonés. Usted dice, no, que la escuela le está formando a su hijo, se lo está formando de acuerdo al sistema, no según Cristo y no según las verdades, porque la educación secular
Es un monopolio del sistema. Uy, esto aquí lo van a, este video se queda en YouTube, lo van a, aunque ya la gente está hablando de eso y tampoco lo censuran porque la gente se está dando cuenta y está despertando que la misma educación actual está creando gente más ignorante, que repite simplemente lo que dijo el docente y ya. Pero hay gente que va más allá, como lo que hizo el hermano José ahorita. Le llamó la atención y yo no me quedo con esta. Y yo creo que investigó ahí rápido. No, no, sí, y me gustó mucho porque usted habló de eso y pues me fui a buscar como esa parte y sí, totalmente está veridicado en la historia que el Galileo Galilei no fue, o sea, él no lo dijo, porque eso ya estaba dicho desde tiempo atrás. Ajá, así Eso ya es. estaba descubierto. Entonces me pareció muy interesante ese dato. Amén, amén, mi hermano. Gloria a Dios. Aquí estamos para eso. Vamos entre todos nosotros estimulando el deseo de aprender y conocer. El conocimiento te da raíces en el cristianismo. La Biblia lo dice. Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. El conocimiento te vuelve equilibrado. Yo no sé si usted ha sentido descarriarse alguna vez. Alguien me pregunta, hermano, ¿usted ha sentido alguna vez descarriarse? Perdón, yo digo, uno siente en momentos como que, ay, ¿será que voy a poder? Pero uno no está pensando volver atrás. Uno dice, ¿será que esta prueba no paso? Esto está difícil. Y como que una voz le dice, pero entonces suelte esto. Y uno dice, ¿será que lo suelto? No, no, es que ya no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer en el mundo. Aquí con prueba y todo, estoy con Jesucristo. Entonces, ese conocimiento te afirma. No va a decir que no le llegan debilidades, no va a decir que no le llegan dificultades, pero yo creo que las personas que tienen buen conocimiento de su Dios, casi no le llegan esos pensamientos. No le llegan. Así que el conocimiento es importante. Vamos entonces avanzando. Que se nos va el tiempo, pero creo que estamos aprendiendo. Definición de la palabra Biblia. Sarita Cerdán. Amén. Definición de la palabra Biblia. Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega da Biblia da agia, que significa libros sagrados. En sentido figurado, el término también se utiliza para referirse a un libro de suma importancia y que contiene toda la información relevante en un área determinada. Voy a leer otro fragmento más adelantito para que metamos Biblia en esto. Ajá, aquí. Panorama general de la Biblia, hermana. Aquí. Siga leyendo, hermana Sarita. Amén, amén. La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contiene las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos, con base en la tradición judía Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio Nuevo Testamento. Fue escrita por unos 40 hombres en un periodo aproximado de los 1600 años. El primer libro de la Biblia es el Génesis. Fue escrito alrededor de 1445 a.C. El último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del 90 al 96 después de Cristo. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. La Santa Biblia, la Biblia sagrada en latín, es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido traducida a más de 2.500 idiomas y está disponible en diferentes versiones según las tradiciones y las traducciones. Actualmente está disponible también en formato digital. Amén. Amén. Gracias. Bien, hermano, ahora sí vamos a comer palabra.
Lo número uno que tenemos que pensar, de acuerdo a lo que la hermana ha leído, es ¿cuánto conocemos nuestra Biblia? ¿Cuánto conocemos la Biblia? Porque con ella predicamos, con ella enseñamos, pero parece que nosotros no amamos la Biblia como tal. Tener nuestra Biblia en las manos, como decir, es un orgullo cargar la Biblia en la mano, o tenerla, así sea en el celular o como sea, pero comerla diariamente. Ustedes mencionaron que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, y ahí está, así es. Pero también les dije que la Biblia es un libro de origen tardío. Miren, el Génesis se escribe en el 1500 antes de Cristo, y según la historia, se dice que Adán a Cristo pasaron 4000 años. Los científicos ponen más, pero esos son los datos históricos que se tienen, y 4000 años. 2000, dice 2500 años hasta la aparición de Adán. Y de Adán, perdón, hasta la aparición de Abraham. Y de Abraham hasta Cristo pasan 1500. Ahora bien, serían 4000. Y 2000 y más van 6000 años y poquito más. Dicen que, o dice la Biblia, que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. La tierra fue creada y luego el Señor empezó a ordenar, y dice que se tomó 6 días y el número 7 descansó. Ahora bien, 6000 años. Alguien decía que entramos en el periodo de la gracia y estamos viviendo años extras, o un periodo de tiempo extra, porque digamos que el 7º año o el 7000 sería el fin de todo. Son aproximaciones que la gente pone, pero realmente, como decía un debate que hubo de escatología, yo no sé si a usted le ha tocado hablar con personas que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Por ahí anda un muchacho que fue pentecostal, les digo de una vez, se llama Sergio, no me acuerdo el apellido. Él dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Me llamaron para debatir con él y yo le decía, pero usted cómo es que mete a la iglesia en la gran tribulación cuando la iglesia será arrebatada antes. Y él ponía unos aproximados y me decía que la fecha está aquí. Yo le digo, pero ¿cómo que usted me dice una fecha cuando la palabra del Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe de su venida? Y esto es la segunda venida como tal. Imagínate, el arrebatamiento dice que el Señor vendrá con voz de mando, y los que escuchen su voz dice que lo van a encontrar a él en el aire. Pero luego dice que pisará el lugar donde él fue levantado, el Monte de los Olivos, y se partirá en dos. Entonces, si dice que él va a pisar cuando venga, y acá en Tesalonicenses dice que no va a pisar la tierra, entonces no es el mismo evento. Él decía que era el mismo evento. Pero no puede ser, porque hay dos secciones diferentes, aunque no es un tema de escatología. Pero esto es para tener cuidado, porque el Señor se ha capacitado tanto que no cualquiera lo enfrenta. El tipo tiene una calma para hablar, una academia para expresarse. Y obviamente, dije, este muchacho cualquiera puede enredar. Enredó a un pastor. Lo hizo creer que la iglesia pasaría por la gran tribulación. ¿Cuántos pentecostal que yo distingo? Y yo le dije, yo he debatido con este hermano en la pandemia y con el otro hermano, que ellos son trinitarios. Entonces se puso a escuchar a los trinitarios en escatología y aquí terminó creyendo en otra cosa. Bueno, en el tema de la unicidad fue que el hermano tuvo que sacudírselo, porque ya empezó a mencionar que eran dos. Pero bien, digo esto para que conozcamos las escrituras.
Vamos a leer un verso. 2 Timoteo 3:16. Va a leer el hermano Alejandro. También va a leer 12:10. 12:10 de San Marcos. Frank no sé quién es, pero si me escucha, me lee el versículo de Marcos 12:10. Me dice primeramente si me escucha Frank. No me escucha. Darwin Flores, entonces va a tener el versículo de Marcos 12:10. Y cuando yo le diga me va a leer. El hermano, ¿quién está por ahí? Juan Carlos, ¿me escucha? Amén, mi hermano. Hebreos 5:11. Usted va a leer cuando yo le diga. Ajá. Muy bien. Y vamos a leer también 2 Timoteo 2:15 con el hermano River Benítez. Arrancamos con Hebreos 5:11 y les voy a decir, el Señor no quiere, dígase usted mismo ahí, el Señor no quiere que seamos más niños en la palabra. Él quiere que tengamos un conocimiento, pero de forma académica, que podamos enseñar a otros, a los nuevos que van llegando a la iglesia. Pero los hermanos, ustedes cuando una persona llega a la iglesia, lo que más los hermanos quieren enseñarle al nuevo es que tiene que bautizarse, hermano, en el nombre de Jesús, ¿oyó? En el nombre de Jesús. Yo pasé por esa escuela, por ahí pasé. Llegaba una persona, uno lo agarraba rapidito, hermano. Venga, venga. El bautismo es importante. Así que cuando usted esté decidido, lo voy a explicar, y es en el nombre de Jesús. Y la unicidad, toda la unicidad. Pero no le enseñamos a amar la palabra, a leer la palabra, a buscar en la palabra. Entonces tenemos creyentes que están bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, son líderes pero no conocen la palabra. Tremendo. 5:11 de Hebreos. Ajá. Amén, mi hermano. Ya, la palabra dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Sí. Siga leyendo. Ya. Porque debiendo ser ya maestros, Repita esa después de espere, repita esa palabra. porque debiendo ser ya maestros, Ajá. después de tanto tiempo, Espérese un momentito ahí. Hermano Juan Carlos, ¿cuánto tiempo lleva en la iglesia? ya bastante tiempo, mi hermano. Y si ve que el Señor lo está regañando. A todos esos hermanos que tienen 5 o 10 años en la iglesia, el Señor le está dando un regaño ahí y le dice, usted ya debería ser maestro en la iglesia. Después de tanto tiempo. Siga. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ajá. Y habéis Siga. llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Siga. Y todo aquel que cree que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño aún. Inexperto, mire la palabra, inexperto. No maneja bien la palabra. Siga. Ya. Es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Esa palabra, los sentidos ejercitados. Los sentidos ejercitados, en esta palabra. Ejemplo, ayer se nos metió un muchacho al culto y tenía como tinte de endemoniado. Nosotros sabemos que sí hay influencias y hay posesión de demonio. Una cosa es influencia y otra es posesión de demonio. El chico llega y dice, el diablo me tiene atado. Viene bolo, aquí dicen bolo. En Colombia decimos borracho.
bien borracho. El diablo me tiene atado y decía palabra. Yo le dije, bueno, métase al culto. No, es que así borracho, métase al culto, le dije yo. No había empezado el culto todavía. Me dice, no, hermano, yo respeto mucho y aquí ando con la botella en la madre. Y métase así. Porque en Medellín se me ponía un muchacho así y el Señor lo transformó. Y cuando empezamos el culto, ahora sí se le da por meterse al culto. Y nosotros decimos en Colombia, quería payasear el culto. Como dicen en Ecuador, hermano Juan Carlos. Bueno, En en Colombia decimos payasear, sabotear. No sé cómo se diga allá. casi lo mismo sabotear. Ya. Entonces, ¿ha notado usted que en algunos cultos cuando se mete un demonio o algo, la gente para el culto para reprender el demonio? Amén. Y entonces, dice el escritor, hay que tener los sentidos ejercitados para que no pase eso, porque ahí sí nos sabotea el culto, la persona si está influenciada o endemoniada, porque el culto no se puede parar, porque estamos adorando al más grande. O el demonio se va, o espera que termine el culto para que lo saquemos de ahí, o también se goza el culto con nosotros. Pero el fin del cabo es que el muchacho, mientras estábamos ahí, un hermano estaba orando, todos estábamos respondiendo y seguíamos el culto normal. Antes, cuando no se tenía experiencia, yo no la tenía, yo fui oveja y vi que el culto lo paraban y las hermanas algunas salían corriendo para el baño, otros se escondían, otros se salían del culto, porque hay demonios que son agresivos. Pero aprendí, porque uno va aprendiendo de los más grandes, los que saben, decía, que el culto no se puede parar, y hay que seguir. Y bueno, y al fin y al cabo, que para hacer una historia corta, el muchacho se sentó después ya a escuchar el culto, tranquilo, gozar, y al rato se fue. Entonces yo sabía que era una influencia de demonio, que él no estaba poseído por demonio. Yo siempre digo que cuando una persona está poseída por un demonio y se le invoca el nombre de Jesús, tiene que manifestarse el demonio si está dentro. Si no se manifiesta, son influencias. ¿Qué es influencia? Que le dicen a la persona, quítate la vida. Él siente esas voces que le hablan. O Dios no te quiere, o ni tu familia te quiere, cosas así. Él está influenciado, esos pensamientos, cosas. Cuando está poseído, automáticamente se manifiesta el demonio cuando los hermanos empiezan a reprender. Pero bueno, eso para explicar de los sentidos ejercitados. Una persona que por el uso, dice por el uso, es una persona que se mantiene en constante aprendizaje, estudio, tanto de teoría como también práctica. La teoría es lo que usted está pidiendo aquí. La práctica es cuando la pone en uso, cuando está evangelizando, cuando está predicando en la iglesia y así sucesivamente. Dice haber llegado a ser tales que tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Así hay creyentes. Incluso yo tuve un pastor que administré que los hermanos me decían, yo era el misionero ahí en Medellín, me decían, el pastor está enojado. Dice, el misionero no me visita, me tiene por ahí olvidado. Y cuando yo lo visitaba, ese hombre agarraba una fuerza, una energía, evangelizaba, predicaba, pero yo psicológicamente decía, este varón no le veo firmeza. Al fin y al cabo, se retiró de nuestro movimiento. Yo sabía porque cuando yo y le damos la palmadita, yo de San Martín y era venezolano, ay Dios mío. Hombre, cuando se iba y se le daba la palmadita y hermano, uy, tomaba una fuerza increíble. Cuando pasaban 3 meses, es que estoy desanimado, hermano, porque no sé cómo, y empieza uno a hablar cosas así como que no hay unidad pastoral, nadie me llama, aquí no estamos unidos. ¿Esa es una persona que tiene los sentidos ejercitados o es un niño?
Usted dice, ¿será que un pastor puede ser niño? Sí. Sus actitudes. Hermano amado, dice que tenemos necesidad de leche y un alimento sólido. Los pastores que somos de la iglesia pentecostal naciendo antigua, le digo, no nos dan ni recursos, no nos dan recursos económicos. No nos pagan alquileres de las casas que predicamos, nada de eso. Y a usted le dicen, si Dios te llamó, Dios te va a respaldar, es lo que le dicen. Algunos otros tienen una ayuda, como se llama, mensual, ¿no? ¿Quién no pastorea? Ya todo el mundo quiere tener pastorado. Claro, porque ahora puede tener una comisión mensual de 2 millones colombianos, 1,5 millones. ¿Quién no quiere ser pastor así, hermano? Pero en una organización que le digan, hermano, allá tiene una esquinita por ahí, predique ahí, que si Dios lo llamó, Él lo va a respaldar. Así nadie quiere pastorear. Así no. Pero yo sí estoy seguro que si Dios lo llamó, en Medellín tuve una hermana, tenía un grupo de gente, pero una sola hermana nos sostenía a nosotros para gloria del Señor. Como dicen por ahí, sostenerlo como dice, agarrar y hasta guardar. Y apareció de la nada, uno dice, pero uno en locura, en oración, dice, Señor, ¿por qué no me mandas una hermana rica? Dice uno, o un hermano rico, uno solo nomás necesito. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de Eliseo? Eliseo pasaba por un lugar siempre, pase por los lugares de los ricos, pase por los lugares de los empresarios, cantando coros y haga locuras. Usted es de Cristo, usted es de Cristo, usted le pertenece a Cristo. Parece locura, pero la gente está recibiendo ese mensaje. Y un día te llaman, pastor, venga, pastor, venga. ¿Usted por qué me dice eso? No sé, yo tengo la convicción que tú vas a ser de Cristo. A ver, explícame bien. Ya comenzó su predicación. Y así, esto es de Dios. Dios lo sostiene, Dios lo mantiene y lo expande. Te lo digo aquí ahora. En the name of Lord Jesus. Sí, Señor. Bien, hermanos, quiero hacer esta conclusión con los versos que ustedes están leyendo. Ahora vamos para el 2 Timoteo 3:16. A quien le tocó y lo lee. La palabra es efectiva, es poderosa. Cómasela, como le dijeron a Juan. Le dijo el Señor, cómete ese librito. Parece amargo, pero después fue dulce. Porque no es fácil que usted, mientras muchos duermen, está usted leyendo. Es un poquito amargo, pero después es dulce cuando la gente se queda anonadada escuchándote disertar la palabra. Ahí es dulce, usted dice, uy, valió la pena trasnocharse. Ajá, hermano, lea. 2 Timoteo 3:16. Amén. Gloria a Dios. Le saluda a su hermano Edwin Alejandro desde acá, desde Savannah, Georgia. Dios le bendiga. Sí, Señor. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de 2 Timoteo 3:16 en adelante. Dice así en el nombre de Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. El texto nos está diciendo claramente que ese libro, la Biblia, aunque es un libro literal, y yo creo que tenía un prólogo por aquí de esta misma lectura. Vamos a ver si la encontramos acá. La tengo por aquí. Vamos a ver. Aquí. Aquí dice. La Biblia es un libro con una característica muy distinta a los demás, debido al trasfondo espiritual transformador que posee, debido a su autor. Esto para explicar el texto que leímos.
Además, la Biblia parece un libro común, pero en realidad no lo es, en el sentido que trata temas de contexto histórico, pero con una realidad intrínseca, de manera que todos lo podemos leer, que no lo podemos, de manera que no lo podemos leer como cualquier libro, sino con minuciosidad para extraer la esencia que ella contiene. La Biblia es un libro de origen tardío, ahorita lo oímos. Lo que quiero decir que aunque la Biblia es un libro literal, tiene un trasfondo espiritual. Literal, ¿por qué? Porque requiere de comprensión, requiere de análisis gramático, pero de trasfondo espiritual porque está por encima de la gramática, en el sentido de la esencia que tiene. ¿Y por qué se sale del contexto secular y literal? Porque su autor no es del planeta, no, perdón, el que la inspiró no es del planeta, es celestial. Y todo lenguaje literario pertenece al globo terráqueo. Pero este libro no es común, señores. Este libro es la inspiración divina. Se le ponen letras naturales para que los seres humanos puedan comprender algunos aspectos. Por eso el escritor dice claramente que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Entonces, este libro no lo puede leer cualquiera ni lo comprende cualquiera, sino una persona que ande en la línea del autor. ¿Recuerdan Lucas 24:45 que los discípulos caminaban con el Señor pero no habían comprendido la Escritura completamente? Y dice, el Señor entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A medida que usted escudriña, lee, escudriña, entonces Dios lo ve desde el cielo que usted está preocupado por saber y conocer a su autor. Y entonces Dios le abre el entendimiento. Si usted se saliera un poquito de los sentidos naturales y ejercitara los sentidos espirituales, pudiera mirar con sus ojos espirituales que allá en el trono celestial, cuando usted abre la Biblia, los ángeles dicen, ya tomó la Biblia River Benítez para leer el libro de Daniel. Y por allá otro ángel dice, Omar Méndez también, siempre como a las 9 lee la Biblia. Estoy como haciendo un uso de la imaginación en los sentidos espirituales. Y ahí está leyendo, pero no comprende mucho. Y el Señor, gozado de que usted lo está haciendo y quiere conocerlo, entonces le quita esa tapa y le abre el entendimiento. Usted dice, tanto tiempo leyendo este versículo y no lo había entendido. Dice, gloria a Dios. Y la esposa le dice, ¿qué te pasó? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Qué te pasó? No, es que acabo de comprender algo que había leído tanto tiempo. Levanté una manito arriba si le ha pasado, porque a mí me ha pasado. A veces estoy leyendo y me gozo tanto que hasta las lágrimas se me han salido. Y digo, yo tanto tiempo leyendo esto y no lo había comprendido. Eso lo hace el Señor al ver tu interés, tu pasión, tu deseo por conocerlo y por saber más de Él. Vamos al otro verso, mi hermano. ¿A quién le tocó el otro verso de Marcos 12:10? Hermano Darwin, el Señor a todos nos va a exhortar, a reprender, a los que no les gusta leer la Biblia, ¿no? Léalo. 12:10 de Marcos. La primera oración. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga a mi pastor, Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer Marcos capítulo 12, versículo 10. La primera Amén. oración nomás, la primera oración, y ahí lo deja. Ajá. Dice, ni aún está escrita, ¿habéis leído? Otra vez, ni está escritura. La piedra que desecharon los edificadores hermano ha Darwin, venido a ser cabeza de ángulo. Hermano Darwin. Amén. La primera oración, yo creo que esa oración se divide, ese versículo se divide en dos oraciones. La primera, solamente. Ni aún esta escritura habéis leído esa. Ajá, léalo otra vez. La primera oración que dice, ni aún esta escritura habéis leído esa. Léame ahí, por favor.
12:10. Léalo de nuevo. El hermano dice que está teniendo como problemas con la señal. Bueno, el texto dice, ni aún está... Ah, ya tiene ahí. Ok, hermano Darwin, léame por favor otra vez la primera frase. Amén. Ni aún está escrita, ¿habéis leído? Ajá, escritura, ¿no? Ni aún esta escritura habéis leído. Significa que el Señor nos está exhortando. Ni aún esta escritura habéis leído. O sea que debemos leer las escrituras. Ajá. 2:15 de segunda a Timoteo. Amén. Amén, hermanito Maximiliano. ¿Me corresponde a mí? Sí, ajá. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es 1 Timoteo 2:15, ¿no? Segunda a Timoteo. Segunda. Léalo de Segunda a nuevo. Timoteo. Léalo de nuevo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire que ese versículo sí, el Señor se lo regala porque yo estaba pensando era en 2 Timoteo 2:15 y estamos diciendo el 2:5, ¿cierto? 2:15, estoy leyendo segunda a Timoteo 3:15. Y usted lee Entonces sería 3:15, pero ese versículo es el versículo apropiado. El que usted y yo ahorita es apropiado. Es el que el Señor nos añade, porque mi mente estaba en 2:15. ¿Lo leo? El 2. Ajá, el 2:15 también, ajá. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Amén. Que usa bien. Entonces, fíjese que para usted usar bien la palabra de verdad, tiene que entenderla, comprenderla y saberla explicar. Y eso se requiere conocimiento. La palabra de Dios es ciencia y arte. Ciencia porque requiere conocimiento y arte porque se puede enseñar. La palabra de Dios también es ciencia, porque requiere conocimiento y arte porque se puede enseñar. Entonces, la Biblia es ciencia y arte. Ahora, el mismo escritor dice, Jeremías 3:15 dice, que el Señor quiere pastores que amonesten su pueblo o que administren su pueblo con ciencia y con conocimiento. Así que estamos obviamente conociendo las Sagradas Escrituras y en la próxima clase vamos a seguir ahondando. Vamos a tener 6 clases, 6. Hemos visto 2, 3, nos faltan 3 de este módulo. Y vamos a correr un poquito, pero ustedes van a hacer mucha investigación después de este módulo a leer y a releer de lo mismo que tenemos en los índices temáticos. Porque recuerden que vamos rápido. Si de algún modo los mismos estudiantes se ponen de acuerdo, podrían ver 2 meses más después. Pero eso lo trabajaremos más adelante si no alcanzamos a ver todo. Porque vamos corriendo un poco, ya que siempre los técnicos son 2 años. Por eso, porque hay muchas cositas que decir. Pero yo les voy a dar lo más importante y relevante. Y lo demás ustedes mismos lo van a ahondar, porque son buenos investigadores. Pero si esto lo que tenemos ahí en el currículo es lo que usted necesita para ser versátil en la teología. El canon bíblico. Creo que muchos he visto que no manejan bien el canon, aunque ya son técnicos en teología, no manejan muy bien el canon bíblico. Vamos a procurar de que ustedes al menos tengan las herramientas fundamentales del canon, cómo se originó la Biblia, el tiempo, el tema de los masoretas, también vamos a ver un poquito, y así vamos a irnos nutriendo. Así que mis hermanos, hemos terminado hasta aquí por hoy esta lección de introducción a la Biblia. Seguimos el próximo lunes ampliando un poco más y voy a procurar de
de manejar varios tópicos en cuanto a canon bíblico, origen de la Biblia, lo que tenemos en el índice, para ir ahondando más en la palabra del Señor. ¿Alguna pregunta? Yo creo que ya las preguntas las dijimos en medio de la conversación y estamos nutridos. Así que, mis hermanos, para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta clase. Dios los bendiga ricamente. Hermano Juan Carlos ya nos puede despedir. Amén, mi hermano Maximiliano. Entonces vamos a orar para agradecer al Señor por esta bendición que hemos tenido, por la palabra que nos ha dado. Gracias, Señor Jesús, te damos todas estas grandes bendiciones por el conocimiento que nos has provisto a través de nuestro hermano Maximiliano. Te pedimos que todo eso podamos ponerlo por obra, aplicarlo a nuestras vidas, Señor Jesús, y ser de bendición a todos aquellos que nos rodean. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Bendiciones para todos en el nombre de Dios les Jesús. bendiga. Amén, mis hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Amén. Paz de Cristo, la paz. Amén. Amén. Feliz noche para todos.